bueno, lo que son los diferentes cultivos o diferentes sistemas de producción hidropónica. En esta semana vamos a estar viendo lo que se conoce como cultivo en solución. Ahorita vamos a explicar en qué consiste. Y en la siguiente semana vamos a ver lo de sustratos, en las 3 sesiones. Bueno, ya pasando esto, veríamos entonces la forma de evaluar. No sé si me escuchen bien o si le suba más al micro. A ver, avísenme, por favor. Está bien, profe. Sí, se escucha bien, profe. Ok, sí, muchas gracias. Entonces voy a comenzar compartiendo entonces el primer tema que habla sobre cultivo en solución. Entonces a ver si no tengo problemas para compartirles. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí. Ok. Bueno, la hidroponía, no sé si todos los grupos vieron una parte introductoria que dimos al inicio del curso, donde indicábamos lo que es la hidroponía. Y bueno, que esta va a estar dividida en 2 tipos de sistemas de producción. En uno de ellos donde solamente no se utiliza sustrato, sino que se utiliza la agua con las soluciones minerales o con la solución nutritiva para el desarrollo de los cultivos. Y esta semana veríamos ese tema de cultivo en solución nutritiva, el cual consta de varias formas, ¿no? Entonces, vamos a dividirnos. El doctor Efraín va a dar unos temas y un servidor va a dar los demás referente a cultivo en solución. Bueno, el objetivo para este tema es conocer las técnicas de cultivo en solución más importantes que existen en la actualidad e identificar las principales limitantes de cada una de ellas. Bueno, vamos a referirnos primero a qué es el cultivo en solución. ¿Pueden desactivar los micrófonos, por favor? Para que no haya interferencia y la grabación quede un poco mejor. Bueno, les decía que el cultivo en solución, no hay un sustrato para colocar las plantas, sino que las plantas o sus raíces se van a encontrar sumergidas parcial o total en una solución de agua donde tenemos disueltos los elementos nutritivos que la planta necesita. ¿Cuáles van a ser estos elementos esenciales? Pues son todos aquellos que vieron con el doctor Efraín: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre de los macros, y de los micros: hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, cloro. Entonces aquí se van a preparar los fertilizantes en la solución y bueno, a la concentración que nosotros queramos. Esa es la gran ventaja que tiene este sistema de producción. Nosotros vamos a darle a la planta exactamente lo que necesita para su desarrollo. Bueno, este sistema, bueno, ahorita les voy a hablar un poco de cómo surge, de la historia, un poco de lo que es el cultivo en solución o la hidroponía en general, pero vamos a hablar también de los problemas técnicos que se tienen en estos sistemas, los principales, ya que para la mayoría de los cultivos que vamos a ver o de los sistemas de producción que vamos a ver,
Sí, los problemas técnicos van a ser parecidos. El primero de ellos es la oxigenación. Recordemos que la planta para su desarrollo pues necesita oxígeno y este oxígeno lo absorbe en gran medida a través de la raíz. Y si estamos hablando de un cultivo en solución nutritiva, pues la oxigenación es básica, es fundamental. Entonces, para ello, nosotros tenemos que generar movimiento del agua de alguna forma para lograr que esa oxigenación en la raíz sea suficiente. Entonces, debemos de oxigenar la solución nutritiva de diferentes formas. Puede ser con el uso de bombas, que pueden ser de acuario o bombas incluso como más grandes, compresoras u otro tipo de mecanismo que logre producir burbujas dentro de la solución. Aquí el objetivo es alcanzar que al menos haya 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, se tiene que alcanzar esos 4 miligramos por litro o 4 partes por millón. Si recuerdan, miligramo por litro es igual que parte por millón. Y ahí puede depender del cultivo si requiere un poco más o un poco menos. Se dice que el mínimo deben de ser 4 y el ideal va entre 5 y 7 partes por millón. Otro problema técnico, y puede ser el coco de muchos si es que nos dedicamos a esto, es que pueden haber desbalances en la solución nutritiva. ¿En qué podemos tener desbalances? Primero, en el pH de la propia solución. ¿Recuerdan cuando elaboraron soluciones con el doctor Efraín? El pH nosotros lo podemos regular sin ningún problema. Nosotros vamos a empezar nuestro cultivo con el pH que querramos. En este caso se recomienda que sea entre 5.5 y 6.5, ¿no? Por la ventaja que representa para la absorción de nutrimentos un pH en estas concentraciones. La otra es la conductividad eléctrica. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de sales en la solución, las plantas al ir absorbiendo agua y los minerales que disolvemos lo hacen de manera desequilibrada. Es decir, que la planta puede absorber en determinado momento una cierta cantidad de nitrógeno y puede ser mayor que fósforo, potasio o que otro elemento. De ahí que la solución de un día para otro puede ir cambiando en lo que es la conductividad eléctrica. El pH no tanto, el pH puede mantenerse, también puede haber cierto desbalance, pero no puede ser tan grande. Sin embargo, en la conductividad eléctrica sí hay variación de un día para otro. Y esto se debe a que, bueno, lo que les comentaba, las plantas van a ir absorbiendo los iones de manera indistinta uno con otro, ¿no? Y la otra es que también el agua que estamos utilizando, si estamos en una zona, digamos, con mayor temperatura, mayor calor, es posible que una planta absorba más agua que nutrientes en determinada región. En general, las plantas absorben más agua que nutrientes. Sin embargo, si hace calor, pues más aún, ¿no? Entonces esto nos va a ocasionar un desbalance en la conductividad eléctrica y por lo mismo también en la cantidad de nutrimentos o elementos o iones que estamos utilizando nosotros en la solución. Entonces, en este caso, vamos a ver también un ejercicio un poquito más adelante de cómo podemos hacer para solucionar este problema, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que la solución nutritiva, nosotros va a llegar un momento en que ya no la vamos a poder utilizar, ¿sí? Por ese mismo desbalance de estos elementos que les comentaba anteriormente. Entonces, puede ser conveniente hacer un cambio en la solución nutritiva semanalmente, o bien cuando sea necesario. Depende de nuestro sistema de producción, del tamaño de nuestra unidad de producción y también de las condiciones ambientales, ¿no? del lugar. Entonces,
¿qué podemos hacer? Si de un día para otro, por ejemplo, si la solución va a ser o no sería conveniente o sería un poco problemático, digamos, si todos los días estamos cambiándola, ¿no? Entonces tenemos que nosotros prever esto y hacer las modificaciones, pues entre más alejados sea mejor. Entonces, ¿qué hacemos de un día para otro, por ejemplo? Si la planta absorbe agua y alguno de sus iones que le tenemos en la solución, pues lo ideal es reponer esa agua en la cantidad que se gastó. ¿Cómo vas a ver esto? Pues tenemos que tener identificado la capacidad que tienen nuestras tinas o nuestro depósito, y de ahí ir viendo cuánta agua están absorbiendo las plantas de un día para otro y reponerla. Si nosotros dejamos la solución, digamos, hasta que se agote, el inconveniente es que hay varios inconvenientes, pero uno de ellos es que, por ejemplo, las raíces de las plantas, si son muy pequeñas y de repente tenemos un cultivo en balsa, por ejemplo, o un cultivo como el método Gehrig, ahorita lo vamos a ver, en donde hay un espacio de aire entre las plantas y el agua o la solución nutritiva. Y si nosotros dejamos que baje la solución nutritiva, puede ser que el espacio de aire aumente y la raíz no alcance a tocar la solución. Entonces, eso nosotros necesitamos ir reponiéndolo de un día para otro. Necesitamos poner agua simple, porque no sabemos cuántos iones gastó, al menos que hagamos un cálculo, lo cual no es tan sencillo, pues. Entonces, así nos vamos a ir reponiendo el agua, y como la conductividad eléctrica sí la podemos ir midiendo todos los días, o incluso hasta más de una vez al día, podemos ir tomando datos y generar, digamos, en cierto momento, si la solución nutritiva ya bajó mucho en la cantidad de iones, entonces podemos agregar ya todos los elementos nutritivos que la planta ocupa. No sé si hasta ahí haya algún problema o si se está escuchando bien para seguirle. Sí se escucha bien, profe. Ok, bien. Bueno, me pueden interrumpir si por ahí ya surge alguna duda, no hay ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio ahorita al final del tema sobre este asunto de los desbalances, para que para que a ustedes les quede un poco más claro, ¿no? Bueno, otro problema que se llega a generar son las reacciones químicas con el contenedor. Para cultivo en solución, siempre vamos a tener un contenedor. Y ese contenedor puede ser hermético, es decir, que no tire agua. Y generalmente en este tipo de sistemas son sistemas cerrados. Ya saben que la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto. El sistema cerrado, pues es aquel donde se recicla la solución nutritiva y la vamos a estar reutilizando hasta que queramos, ¿no? Y en un sistema abierto no. En un sistema abierto el agua se puede filtrar y se puede estar perdiendo una cierta cantidad. Ahí no estamos reciclando la solución nutritiva. Generalmente los sistemas abiertos se utilizan más cuando usamos sustratos. En este caso, los contenedores pues deben de ser herméticos para evitar pérdidas de solución nutritiva. Entonces, ¿cómo van a reaccionar con el contenedor o los contenedores con la solución nutritiva? Pues muchos contenedores pueden estar hechos a base de láminas. Las láminas tienen un recubrimiento que puede ser galvanizado, y el galvanizado generalmente es zinc. Entonces ahí nosotros podemos tener desprendimiento de este elemento, de este ion, y se incorpora a la solución nutritiva, pudiéndonos ocasionar un problema de intoxicación por el elemento, o bien por ahí algún antagonismo, ¿no?, con algún otro de los iones que estamos utilizando. Entonces es muy importante que entonces la lámina que utilicemos pues no tenga este problema. Puede ser que esté oxidada,
Y pues el óxido generalmente es hierro, y esto también nos puede ocasionar un problema con desbalances en la solución nutritiva, o tener una cantidad más alta de hierro de la que necesita la planta y tener por allí también algún antagonismo. Entonces, lo conveniente es que tampoco se desprenda óxido, ¿no? Y que reaccione pues con las plantas o con la solución nutritiva. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para usar esas láminas como contenedores? Por ahí, incluso a mis grupos yo ya les había comentado que una opción es recubriendo esas láminas con algún polietileno. Por ejemplo, si estamos utilizando invernaderos, pues los plásticos que se van desechando de los techos o de las paredes se pueden reciclar aquí y podemos utilizarlos de tal forma que aunque tengamos un contenedor con algunas características que no sean tan propias, pero con el plástico nos puede ayudar a evitar estas reacciones, ¿no? Esa es una posibilidad. O la otra es hacer algún recubrimiento con pintura. Sin embargo, también hay ciertas pinturas que pueden desprender algún elemento pesado, como el plomo, incluso hasta mercurio. Entonces, también hay que cuidar eso, ¿no? O sea, el uso de pinturas también tiene ciertas restricciones. Habría que ver de qué están constituidas estas pinturas, ¿no? Y que no vayan a ocasionarnos un problema que también nos afecte al desarrollo de nuestras plantas en un futuro. Entonces, ahí lo conveniente siempre es usar preferentemente algún polietileno, o bien que el contenedor pues esté hecho a base de estos materiales, ¿no? De polietileno o de algún otro polímero que pueda ser útil para tener ahí nuestra solución nutritiva, ¿no? ¿Qué sucede con los, digamos, depósitos que pueden ser de concreto? Ahí también podemos tener un desprendimiento de algunos elementos. Por ejemplo, muchos recubrimientos de cemento se les pone mortero o se les pone cal, lo cual también pues, puede tener una cierta reacción con nuestra solución nutritiva. Entonces ahí lo conveniente es o también recubrirlos con algún plástico, utilizar un plástico o poner alguna pintura que no vaya a desprender algún otro problema, ¿no? Entonces es algo que también puede ocurrir frecuentemente en cultivo en solución. El otro es la temperatura. Ya les comentaba el doctor Efraín que la temperatura, o por ahí alguien preguntó algún día que la temperatura de la solución nutritiva, esta es muy importante también. La mayoría de los cultivos responden bien a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, pero bueno, va a depender también del tipo de cultivo. Hay algunos que son para invierno, que soportan un poco el frío, como es el ejemplo la lechuga, pueden ser las brasicas, otro ejemplo, donde sus temperaturas las temperaturas ideales no son mayores a 20. En caso de lechugas, pues, se recomiendan unos 18 grados centígrados como promedio. Hay otros cultivos de clima tropical donde pueden tener un poco más de 25 grados, pero digamos lo ideal es que tampoco estén por arriba de los 30, porque entonces ahí vienen problemas en la absorción de los nutrientes. Se acelera de por sí el desarrollo del cultivo, se hace un poco más acelerado y nos puede ocasionar también, les decía, problemas de absorción, de desarrollo muy rápido del cultivo que puede generar a veces plantas vegetativas, lo cual muchas veces no es conveniente, ¿no? Entonces ahí siempre hay que tener cuidado en que la temperatura de la solución nutritiva esté entre los 20 y 25 grados. ¿Cómo podemos evitar que suba? Si por ejemplo tenemos un tinaco negro que está expuesto al sol, pues a lo mejor darle un recubrimiento con pintura blanca para evitar que se caliente a más de esa temperatura. Entonces hay que tener esa precaución siempre.
Bueno, ahí también antes del otro tema, ¿qué sucede si la temperatura, por el contrario, es muy fría? Me parece que también el doctor Efraín les comentaba algo de que, por ejemplo, el fósforo, que es uno de los iones más grandes, tiene problemas de absorción cuando está por debajo de la temperatura óptima. Entonces ahí sí podemos tener en zonas frías problemas de baja temperatura. En esos casos, pues lo conveniente es, al contrario, tratar de que esa solución tenga una mayor temperatura y pues habría que a lo mejor hacer algún medio de calentamiento físico, al usar alguna resistencia, no sé, algo que nos permita que la temperatura siempre esté entre 20 y 25 grados, ¿no? Otro problema que se puede generar en el cultivo en solución es la oscuridad en la raíz. Les decía que las raíces generalmente se deben de desarrollar en la oscuridad. De manera natural, pues las plantas se desarrollan en el suelo y el suelo, la misma capa, pues impide el paso de la radiación hacia el interior de las raíces. De tal forma que aquí, por las mismas técnicas que se utilizan, en ocasiones sí pasa la luz. Y si nosotros utilizamos por ahí un contenedor de color claro, es muy probable que la radiación pase y nos pueda ocasionar problemas principalmente de algas, sobre todo si la solución o el agua que estamos utilizando proviene de una fuente donde haya este tipo de plantas, ¿no? Entonces sí, hay que procurar siempre darle oscuridad a esta parte de la raíz. Y bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante de los diferentes cultivos, cómo se le hace para proporcionar la oscuridad en esta parte de la planta, ¿no? Bueno, el otro problema técnico es la transmisión de enfermedades. Esto, pues sí es muy complicado si de repente por ahí tenemos el inóculo, que no hayamos bien desinfectado nuestros espacios después de un ciclo de cultivo, y si tuvimos alguna enfermedad, sobre todo hongos, que se puede quedar por ahí en la superficie de los contenedores, de nuestro depósito del agua, de la solución nutritiva, pues aquí la transmisión de las enfermedades pues sería muy rápido, porque todas las plantas van a estar en contacto con el agua que estamos utilizando. El 100% de las plantas de nuestro cultivo pues pueden llegar a recibir ese inóculo, y bueno, la diseminación puede ser muy rápida. De ahí que también constituye un problema importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir o para evitar este problema? Más bien no reducirlo, más bien evitarlo. Generalmente las empresas que ya se dedican a este tipo de cultivos tienen una forma de desinfectar o de matar los inóculos de enfermedades. Bueno, primero habría que hacer una desinfección muy minuciosa al pasar de un cultivo a otro, de un ciclo de cultivo a otro. Y la otra es que el agua que se va utilizando pase a través de algún dispositivo que nos elimine este tipo de patógenos o incluso de algas. Uno de ellos puede ser el ozono, el uso de ozono, o el uso de, bueno, hay dispositivos para esto, ¿no?, que se instalan en los sistemas de conducción de agua. Y la otra pues es por medios físicos, que puede ser igual a lo mejor calentando o aplicando algún producto en determinado momento, ¿no?, si ya la contaminación es muy fuerte. Obviamente esto no se puede hacer cuando está el cultivo. Sí, esto tendríamos que preverlo para evitar el desarrollo de enfermedades entre un ciclo y otro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, vamos a entrar entonces a las variantes o modalidades que existen del cultivo en solución. Había una manita arriba, profe. Ah, ok. Sí, adelante. Disculpe, profe, ¿las diapositivas usted no las va a brindar o no? Sí, las vamos a subir igual ahorita al final de la clase,
voy a subir la presentación ahí a los archivos del grupo, aquí en Teams. Y así vamos a estar haciendo. Después de una clase, si no hay algún error que se detecte, vamos a estar subiendo las presentaciones para que ustedes las puedan ver con calma en su casa. Ok, gracias, profe. Sí, por nada. Bueno, el primer método que vamos a ver es el método de Guericke, que también se le conoce o es una modalidad de hidroponía profunda. Otro es el cultivo en balsa o raíz flotante, también se le conoce, que digamos es ya el sistema de producción comercial basado en el método Guericke. Sin embargo, el método Guericke generalmente fue experimental. El cultivo en balsa pues ya es a nivel comercial. Entonces, por eso, y uno se desprende del otro. Entonces vamos a ver cómo inicia y después cómo fue evolucionando hacia esta hidroponía ya de manera comercial. El tercero, y uno de los que más, digamos, se utiliza a nivel mundial, es el de la técnica de la película nutritiva, o NFT por las siglas en inglés. Otro es el New Growing System. Este sistema, el NFT lo desarrollan en Inglaterra, el New Growing System lo desarrollan en España. El otro es la aeroponía. Este sistema también lo desarrolló en un inicio Guericke y otros investigadores, pero a nivel comercial se está utilizando, por ejemplo, ha sido exitoso para producción de mini tubérculo de papa. Es lo que vamos a ver un poquito sobre este tema, porque realmente a nivel comercial no es tan utilizado como el NFT, el NGS o el cultivo en balsa. Después está el FVH, que es la producción de forraje verde hidropónico. Este tema es muy interesante y está relacionado pues con la producción hacia la parte zootécnica. Entonces también vamos a tratar de darles la información fundamental sobre él y por último un poco lo que es la acuaponía, que más que una variante o una modalidad de cultivo en soluciones es como algo un poco independiente. Estos dos últimos temas, la idea es que los desarrolle el doctor Efraín. Él tiene un poco más de experiencia él trabajó directamente varios ensayos o varias investigaciones en forraje, y bueno, en acuaponía ha participado él con el doctor Joel Pineda, desarrollando algunos trabajos también de investigación y de producción ya con la gente a nivel comercial en acuaponía. Entonces esos dos últimos temas se verían este viernes, y entre hoy y el miércoles veríamos los otros 5. Esa sería más o menos la idea para trabajar esta semana. Bueno, vamos a iniciar con el método Guericke. Les decía que este método es muy importante porque fue el de los primeros donde se empleó, digamos, ya de manera, primero como investigación, el uso de un cultivo en solución. Aunque históricamente, bueno, existen antecedentes de cultivo en agua desde hace muchísimos años, ¿no? Prácticamente desde que se creó la agricultura. En algunos lugares, incluso en México, en Xochimilco, con las chinampas, se utiliza algo similar a lo que es la hidroponía, ¿no? En Babilonia, en varias regiones agrícolas importantes, se utilizó, digamos, o hay antecedentes de lo que es la hidroponía.
Sin embargo, este autor, William Frederick Gehrig, que es fue de la Universidad de California en Berkeley, quien adaptó o acuñó este término para uso en la agricultura ya de una manera comprobada. A finales de los años 20, Gehrig publica un trabajo donde le llama acuacultura al método que inventó. Sin embargo, bueno, más adelante otros autores le cambian el término y realmente fue otro investigador de la Universidad de California en 1937 que fue el que ya le llamó, que acuñó el término hidroponía. Sin embargo, se reconoce como Gehrig como el padre de la hidroponía. Bueno, ¿en qué consiste el método Gehrig? Primero, ya se conocía que, bueno, cuáles eran los elementos que la planta necesita. Estos se descubrieron a finales de los años 30 con Arnold y Stout, que ellos dicen cuáles son los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Y bueno, ya se acordarán que por ahí debieron haber visto en alguna materia cuáles son las características para que un elemento se considere esencial, ¿no? Por ahí con mis grupos sí lo vimos durante la parte introductoria de esta materia, pero bueno, existe ese término. Y Gehrig, sabiendo de esto, entonces dijo, bueno, ¿por qué no utilizar los elementos en las cantidades que nosotros queramos y proporcionárselos a la planta a través de una solución nutritiva? Entonces, para ello, él pone un dispositivo que sería un recipiente impermeable, ¿sí?, en el cual se coloca la solución nutritiva. En el método Gehrig, les decía, él deja un espacio de aire, que sería aquí donde está el cursor, en el cual la planta puede tomar el oxígeno que necesita para su desarrollo. Sin embargo, bueno, ya les decía, uno de los problemas técnicos más importantes en el cultivo en solución es la oxigenación del agua. Porque, por ejemplo, en este sistema no hay mucho movimiento del agua, más bien el agua está estática, entonces el oxígeno que va teniendo aquí el agua disuelto se va absorbiendo por estas raíces. Entonces él deja un espacio de aire para completar esas 4 partes por millón que la planta necesita para su desarrollo. Entonces, sin embargo, bueno, imagínense, de manera comercial poner este sistema sería un poco complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, así es como surgió lo que es la hidroponía. Tiene por aquí arriba una malla de alambre y tiene un material absorbente donde va a colocar la planta. Entonces, aquí arriba él sí puso, digamos, como un sustrato, y en este sustrato ahí para sostener a la planta, y ya luego las raíces iban desarrollando, o siempre tienen que estar en contacto con la solución nutritiva. Sin embargo, siempre debe haber un espacio de aire en el método Gehrig para facilitar o permitir la oxigenación. Entonces, esto es el sistema que él propuso. Si vemos una vista lateral, sí, o una vista de frente más bien, ahí vean los orificios o las perforaciones que le hace al depósito para que por ahí haya la circulación del aire. Si se dan cuenta, bueno, el problema que puede tener pues va a ser la oxigenación. Otro problema que él notó pues es cómo detener las plantas. Entonces, si nuestro cultivo es de porte bajo, pues no hay tanto problema. Si tenemos una lechuga, ahí no necesita de un tutor. La lechuga puede ir desarrollándose ahí sin mucho problema, un cultivo de porte bajo. Pero si tenemos ya un cultivo para que desarrolla más altura, pues entonces ahí otro problema puede ser cómo hacer
que nuestra planta se sostenga, ¿no? De ahí que entonces él sugiere que hay un material absorbente ahí arriba para que logre un poco de anclaje la planta. Y aparte, si desarrolla la planta la parte aérea muy alta, pues también tendríamos que poner un tutor, ¿no? Entonces, este sistema lo desarrolla él en un laboratorio, y también se dice que en el jardín de su casa también estuvo ahí trabajando. Y bueno, es la propuesta original de cómo surge la hidroponía. Y ya posteriormente ha habido variantes a este método. Y les decía, comercialmente, pues es el cultivo en balsa o raíz flotante el que se desarrolló comercialmente. Bueno, si ven aquí, también dice tanque impermeabilizado o forrado con polietileno, lo que les comentaba, ¿no? Puede ser de lámina, pero bueno, si ponemos un recubrimiento de polietileno, evitamos alguna reacción de la lámina con la solución nutritiva. A raíz del sistema propuesto por Gehrig, otros investigadores comenzaron a hacer variantes en él. Y por ejemplo, Hollis ya en los años 60, él da otra forma de abastecimiento de aire. ¿Sí? Bueno, aquí no se nota, solamente está este tubito, ¿sí? Donde él proporciona la oxigenación a la solución nutritiva. Entonces, lo demás sigue siendo igual, un tanque impermeable, un material con piedras o gravilla que puede servir un poco para sostener a la planta y también, como dice aquí, como adorno, ¿no? Sí, para que se vea que la planta está en algún material sólido, ¿no? Sin embargo, bueno, lo importante es lo que está acá abajo en la solución nutritiva. Y bueno, dice aquí, las plantas van sostenidas con un algodón no absorbente, con tapones insertados en la cubierta, etcétera. Y vamos a ver más adelante que ya en el cultivo en balsas, pues para este problema se han desarrollado diferentes formas. Incluso pueden utilizarse macetas, vasos o algún recipiente que contenga las plantitas que ya tengan un cierto desarrollo, ¿no? Que ahí pues, obviamente no podemos sembrar aquí, sino que esto tiene que ser a través de trasplante. Bueno, entonces les decía, fue cambiando el método Gehrig para evitar el problema ese fundamental que era la oxigenación. Entonces, en el sistema de Hollis, que es la variante ya del método Gehrig, la oxigenación la proporciona a través de una bomba. Si vean aquí abajo, está un tubo con perforaciones, sí, puede ser cobre o plástico, y va conectado a una compresora. La compresora avienta aire y genera burbujas al interior de la solución nutritiva. Este tubo se pone en la base o en el fondo del contenedor y ahí se van generando entonces las burbujas que van a desprender el oxígeno que se requiere, ¿no? para tener suficiente en la solución nutritiva. Y bueno, ya lo demás esta es la parte de la solución y les decíamos, generalmente tienen una malla, un sostén, ¿sí? La malla puede ser alambre galvanizado y bueno, un material absorbente donde se van a colocar las plantas. Entonces se ha ido modificando el sistema de Gehrig para hacerlo más eficiente. Bueno, entonces les decía, este sistema, aquí vemos del lado izquierdo el sistema de Gehrig sin la oxigenación por bomba y el de Hollis a la derecha, ¿no? Donde ya se está oxigenando a través de una bomba o de una compresora. Y han habido otros investigadores que han utilizado este mismo sistema, pero ahora con otras formas de oxigenar. Les decía, aquí lo que importa es que el agua tenga suficiente oxígeno para el desarrollo de las plantas. Entonces aquí estos autores utilizan, por ejemplo, un
igual una bomba con su tubería y luego una válvula que deja caer el agua, ¿sí? El agua que digamos cuando van colocando el agua o la solución nutritiva en el depósito, lo hacen caer a través de este dispositivo. Y bueno, esto permite, esta cascada que le llaman aquí, permite que el agua se oxigene, ¿no? Desde el momento que va cayendo, y al golpear con la solución nutritiva aquí abajo, pues también ocasiona que haya movimiento del agua y con ello oxigenación. Entonces, son variantes al sistema, pero imagínense esto a nivel comercial también. Entonces, básicamente, método Gehrig fue experimental y sentó las bases de lo que ya fue la hidroponía a nivel comercial ya en un futuro. De ahí que, bueno, es importante ver para conocer de dónde surge todo esto, ¿no? Bueno, veríamos entonces ya el cultivo en balsa, que sería también la hidroponía profunda, digamos ya lo que es el método Gehrig, ahora ya convertido a nivel comercial. Algunos autores les señalan que también como raíz flotante, o sea, el principio es el mismo, algunos así le llaman, cultivo en balsa, otros les dicen raíz flotante, pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver algunas imágenes de lo que es este cultivo en balsa. Y bueno, se le conoce como cultivo en balsa. Primero tenemos un depósito. Aquí, por ejemplo, es un depósito de concreto. Aquí se ven las paredes del concreto laterales, pero después tiene un recubrimiento con polietileno. Aquí en este caso es oscuro, ¿sí? Y aquí arriba las plantas van sostenidas por una balsa. ¿Esa balsa de qué material se hace? Pues puede ser de poliestireno expandido, que es el unicel, ¿sí? Entonces aquí, como este caso es un unicel o son placas de unicel, ese debe ser de 1 pulgada más o menos, y bueno, ya se le colocan las perforaciones a la separación que nosotros queramos, dependiendo del cultivo que vamos a establecer. Pero si se dan cuenta, o ahorita vemos una toma abierta, pues prácticamente toda la superficie tiene cultivo, una vez que este ya está prácticamente listo para cosecha. Y vean el desarrollo de las raíces. Pues como tenemos aquí una tina, pues las raíces no tienen impedimento para crecer, y estas se desarrollan como quieran, y generalmente es un desarrollo amplio del sistema radicular. Sí, aquí hay otra imagen, vean. Si nosotros destapamos esto, la raíz la observamos blanca, pues es un indicativo de que la planta va desarrollando muy bien. Y vean, en este caso no se alcanza a ver qué cultivo sea, pero vean el desarrollo de las raíces, pues es libre, y pues se desarrollan, a pesar de que tienen ahí todo, de todas maneras se desarrollan pues buscando absorber la mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces generalmente el desarrollo de las raíces en estos sistemas pues es mayor a que cuando se utilizan sustratos o cuando utilizamos suelo. Bueno, aquí tenemos otras imágenes de cómo en un invernadero, bueno, en este caso es un invernadero, se pueden tener los contenedores. Aquí del lado izquierdo se ven, son tinas largas de extremo a extremo en el invernadero, y bueno, las placas son las que ya pueden variar de tamaño. Les decía, puede ser poliestireno extendido, puede ser otro tipo de polietileno. Ahorita vamos a ver unas fotos donde tenemos otros materiales, pero vamos teniendo aquí cultivos en desarrollo. Aquí está, por ejemplo, del lado derecho, bueno, de la mitad hacia la izquierda, del lado derecho, un cultivo recién trasplantado, y si nos alejamos hacia acá, pues ya el cultivo ya está hacia la izquierda, ya el cultivo está prácticamente listo para cosecharse. Y así se van a ir cambiando, de tal forma que podemos tener producción continua y aprovechar el 100% prácticamente del espacio del invernadero, ¿no? Para el desarrollo de cultivos.
¿Cuáles son los cultivos que más se han desarrollado en este sistema? Pues generalmente son los de hoja. Generalmente va a ser la lechuga, ¿sí? Es el que más se ha desarrollado, ¿no? A través de este sistema de cultivo en balsas. Pero también puede haber espinacas, pueden haber otro tipo de cultivo de hojas, ¿no? Principal. Ya cultivos de porte alto no son tan recomendables por el problema de cómo sostenerlos, ¿no? Aquí cómo hacemos el tutoreo ya en un jitomate, por ejemplo, en un pimiento o en un pepino. Sería más complicado, al menos que tuviéramos pasillos, y ya eso nos reduciría la superficie aprovechable, ¿no? Entonces generalmente ha proliferado más en cultivos de este tipo de hoja. Y bueno, aquí cómo se le hace para la cosecha. Aquí del lado derecho vemos que la persona está jalando el contenedor con todo y la planta. Y bueno, aquí ya está listo para cosecharse, ¿no? Entonces se va jalando y se va cosechando, se puede ir empaquetando dentro del mismo invernadero. Se han desarrollado incluso algunas máquinas que faciliten primero la colocación. Aquí ya vemos, no es unicel, ya es un tipo de polietileno ya de alta densidad. Y bueno, aquí va la persona acomodando, digamos, los contenedores, y aquí de este lado va otro colocando, deben de ir dos, me imagino que él coloca en dos de estos contenedores, o coloca la planta y otra persona debe estar colocándolo de este lado, ¿no? Y aquí ya va quedando el trasplante atrás. ¿Sí? Les comentaba, para la cosecha, pues se jalan, los van jalando hacia un extremo y se puede estar haciendo el empaquetado ahí mismo adentro, ¿no? Obviamente la sanidad aquí en estas es muy alta. Les decía, hay que tener cuidado de evitar alguna enfermedad, porque si no, esta se propaga rapidísimo y bueno, nos da al traste con todo nuestro cultivo. Entonces, teniendo las precauciones, bueno, se ha desarrollado muy bien y básicamente pues está limpia, no tiene polvo, está de excelente calidad, ¿no? Para empacarse directamente. Incluso ahí hasta Thor vino a hacer la cosecha, ¿ven? Bueno, ¿cómo le hacen para oxigenar la solución nutritiva? Vean aquí, en este invernadero, bueno, tienen una serie de bombas, ¿sí? Estas bombas serían compresoras que nos van a generar flujo de aire a través de tuberías que van colocadas al interior de los contenedores o de los depósitos. Y bueno, debe de estar distribuida a lo largo de todas las tinas. Entonces, aquí el gasto de energía pues sí es considerable, pero es necesario. Si no podemos, no habría otra forma de cómo oxigenar. Recuerden que el agua está estancada ahí en los contenedores, el agua no va a ser móvil, al menos hasta que se haga el cambio, ¿no? De solución nutritiva. Entonces es conveniente, o todo el tiempo tienen que estar trabajando estas bombas, ¿no? Entonces sí, ese es el problema fundamental que tiene el cultivo en balsa, la oxigenación. Y bueno, se resuelve pues comprando o oxigenando con bombas, lo cual pues nos genera un alto costo de energía, además del equipo, ¿no? Son equipos que también se van a ir deteriorando y tenemos que tener un sustituto. Si una de estas tres bombas se descompone, pues tenemos que tener una de reserva por lo menos para hacer en lo que se repara. No podemos dejar el cultivo sin oxigenar un solo día, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta no es lechuga, no sé si sea, no alcanzo a ver qué cultivo puede hacer, pero bueno, aquí tamaño del contenedor, sí parece que también es poliestireno, y vean, cultivo en balsa, pues porque es una balsa, es un cultivo que está flotando aquí sobre la solución nutritiva, ¿no? De este lado apenas van a hacer el trasplante, aquí está ya a la mitad del ciclo, y bueno, les decía,
son sistemas donde hay producción continua durante todo el año. Aquí tenemos otra vista de lo que ya se va cosechando, y bueno, es muy rápido. Bueno, además, digamos, aparentemente, la ventaja que representa el tener el cultivo muy limpio, listo para empacar ahí mismo y manipular, pero otra gran ventaja que representa es de que son ciclos de producción muy cortos. Todos utilizamos trasplante de, por ejemplo, una lechuga 30, 35 días, y con 30 días más, a veces 25 días aquí en este sistema, están listos para la cosecha. Y ahora en la actualidad que se está utilizando, por ejemplo, los cultivos baby, pues es mucho más rápido, a veces en 15, 18 días ya están listos, ¿no? Y bueno, ahí hay otra vista de cómo se va haciendo la producción. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo manejar solución nutritiva en hidroponía profunda o en cultivo en balsa, que sería el comercial. Entonces, voy a tratar de irme despacito para que se entienda. Si hay alguna duda, pues me avisan, por favor. Bueno, les decía, cultivo, vamos a utilizar la lechuga tipo, que esta más o menos está en 30 días después del trasplante. Para el ejemplo, vamos a poner una tina que tiene 10 metros de largo por 1 de ancho, y la profundidad es de 0.2 metros. Es decir, que teníamos 10 por 1 por 0.2, 2 metros cúbicos, que representan 2,000 litros, ¿no? 1 metro cúbico son 1,000 litros, entonces 2 serían 2,000. Ok, bueno, ya el doctor Efraín les comentaba que para cultivos de este tipo, la conductividad o el gasto de sales o fertilizantes que se utilizan, pues no es muy alto. Entonces nosotros vamos a manejar una conductividad, pues digamos intermedia. Sí, no es muy alta, no es muy baja tampoco, pero bueno, la vamos a definir. Nosotros, como técnicos, lo podemos definir sin ningún problema, ¿no? Entonces vamos a empezar con una conductividad de entrada de 1.8 milimos por centímetro, que equivalen a 1.53 gramos por litro de todas las sales o los fertilizantes que ustedes ya saben cómo se calcula. Entonces aquí esa conductividad la definimos, les decía, les repito, la definimos nosotros, ¿no? La conductividad de entrada. Y también nosotros definimos la conductividad mínima que se puede permitir. En este caso la definimos como 1 milimo. 1 milimo que equivaldría a 0.85 gramos por litro de sal. Si se acuerdan, con el doctor Efraín vieron que para que nos genere una conductividad de 1 milimo por centímetro, se necesitan 850 partes por millón de los fertilizantes o de las sales que contenga el agua o de los iones que contiene el agua. Entonces, considerando esto como fundamento, entonces, si 1 milimo equivale a 850 miligramos por litro, en este caso está expresado en gramos, sería 0.85, ¿sí? Ese es, digamos, con lo que partimos. ¿Cómo vamos a ver qué cantidad de cada uno de los fertilizantes? Pues haciendo los cálculos como les enseñó el doctor Efraín. Entonces aquí nosotros ya sabemos hacer una solución nutritiva donde contiene todos los elementos. Ya sabemos que el agua puede contener un poco de alguno de los iones. Entonces aquí ya va esta conductividad de entrada
pues es la que ya nos definió la solución que preparamos, ¿no? Y equivale a 1.53 gramos de todos los fertilizantes que utilizamos o los que van incorporados en el agua de riego o en el agua que vamos a utilizar. Y eso es 1.53 gramos por cada litro, ¿no? Entonces, estos dos parámetros los definimos nosotros como técnicos. Bueno, esto nos implica que el total de la sal en esa tina que estamos utilizando, pues va a ser 1.53 gramos por 2,000 litros, lo que equivale a 3,060 gramos en total, ¿no? Bueno, este valor, el gasto diario de agua por metro cuadrado por día, nosotros tenemos que estarlo midiendo. Entonces, si ya tenemos este tipo de cultivo que lo hayamos desarrollado previamente, lo conveniente siempre es que vayamos tomando información de lo que va consumiendo la planta. Y si esto nosotros lo relacionamos con las curvas de abastecimiento nutrimental que tienen los cultivos, pues podemos tener esos dos datos históricos valiosos que nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestro sistema o nuestro cultivo en solución y darle un manejo más cercano al óptimo, ¿no? Entonces, en este caso, se está gastando 1 litro de agua por metro cuadrado por día. En un cultivo como lechuga, donde vamos a tener cuántas lechugas le caben a 1 metro cuadrado, ¿no? Porque ahí recuerden que el espacio prácticamente lo aprovechábamos si no al 100%, sí al 95%, ¿no? Entonces podemos tener hasta 30 lechugas, y si son babies podemos tener incluso más, 40, ¿sí? Por metro cuadrado. Y del día 1 al 7 después del trasplante nos van a consumir 1 litro, ¿no? Por metro cuadrado. Esa cantidad de lechugas que nosotros hayamos definido. Obviamente esto va a estar en función del tamaño de la lechuga, ¿no? Esa densidad que se va a utilizar. En este caso no ponemos el ejemplo solamente del agua que se consume por metro cuadrado. Bueno, en la primera semana entonces decíamos se gasta 1 litro. En la segunda semana, del día 8 al 15, se gasta 1,5 litros por metro cuadrado. En la tercera semana, 2 litros. Y en la cuarta semana, 2.5 litros. ¿Sí? Ahí está. Les decía que este tipo de cultivos en 30 días tienen que salir. Entonces, el ejercicio está calculado para ese tiempo, ¿no? 30 días. Bueno, el gasto total de agua, pues ya nada más lo multiplicamos por 10, ¿no? Entonces sería para la primera semana, serían 10 litros para toda la tina, la segunda semana 15 litros, la tercera semana 20 litros y la cuarta semana 25 litros. Entonces de ahí, esas serían, digamos, la información que nosotros vamos a tener disponible. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque les decía que aquí el problema de este tipo de sistemas de producción es el desbalance que va habiendo en la conductividad eléctrica, ¿sí? Y la conductividad eléctrica se está desbalanceando porque también se están consumiendo los iones que la planta va ocupando y el agua que la planta va ocupando. Entonces, por eso es importante conocer ese gasto de agua y, bueno, lo que tendríamos que ir reponiendo, ¿no? En la tina cada uno de los días que vamos a tener nuestro cultivo en producción. Bueno, se tiene un consumo promedio de sal de 1 gramo por metro cuadrado. Esto también les decía, ya es de acuerdo a las curvas de absorción que se tiene esa información. Nosotros podemos tomar una media para todo ciclo, o bien
Y en este caso, como es un cultivo muy rápido, vamos a tomar un consumo de 1 gramo durante todo el ciclo. Y esto es por metro cuadrado. Nada más que conforme la planta va creciendo, pues va a ir gastando más agua y por lo tanto más iones o menos agua, dependiendo de la etapa fenológica. Entonces, ¿cuánto va a consumir de sal o de los fertilizantes que estamos utilizando por día? Pues va a consumir 10 para la primera semana, ¿sí? 15 gramos para la segunda semana, 20 gramos para la tercera semana y 25 gramos para la cuarta y última semana, hasta el día 30. Ok, entonces esa es también información que nosotros conocemos de antemano. Bueno, ¿cuánta agua vamos a reponer? ¿Sí? Les decía, en la anterior lámina les decía que el consumo de agua por tina era de 10 litros para la primera semana. Pues esos 10 litros los vamos a reponer. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a poner agua con solución nutritiva? No. Jesús, creo que te fuiste de la reunión. Ya no te escucho y parece que los muchachos tampoco. No, se dejó de escuchar hace un rato, profe. Ok, ya te veo otra vez en pantalla, Jesús. Ok, sí, es que mi internet está fallando un poco desde la otra semana, anda un poco mal. Ok. Pero bueno, vamos a... Ya se incorporó, yo me salgo del ruido. Silencio mi micrófono, adelante. Sí, gracias. No sé si ven ahí la presentación. A mí aún no me aparece. Todavía no se ve. Aún no. Ok. Bueno, esperamos tantito. Me avisan cuando ya aparezca. Sí.
No aparece. Ya se ve. Listo, profe. Ya apareció. No se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, les decía, voy a repetir desde aquí, desde arriba, que el consumo de sal en promedio es de 1 gramo por metro cuadrado. Esta información la debemos nosotros conocer por el tipo de cultivo que tenemos, ¿no? Y bueno, considerando ese gramo por metro cuadrado, entonces el consumo semana van a ser 10 de una, para la segunda 15, para la tercera 20 y para la cuarta 25. Y la reposición que tenemos que hacer del agua, les comentaba que va a ser agua de la fuente que estamos utilizando, va a ser agua sin nutrimentos. Por eso empezamos con una conductividad de 1.8. La lechuga te puede desarrollar fácilmente con conductividad de 1, sin problema. Entonces la pusimos un poquito alta, precisamente para que esa solución nutritiva nos alcance para todo el ciclo de cultivo. Entonces aquí, cuando empezamos con 1.8 de conductividad, al reponer agua al siguiente día, ¿sí? Pues va a bajar esa conductividad y cada día va a ir bajando así paulatinamente, dependiendo de la cantidad de sal o los gramos que la planta vaya consumiendo, ¿no? Entonces la reposición de agua para la tina va a ser de 10 litros en la primera semana, de 15 en la segunda, de 20 en la tercera y de 25 en la cuarta. Bueno, ¿cómo va a estar la conductividad eléctrica y la cantidad de sales al día siguiente, al día 2 después de que establecimos nuestro cultivo? Entonces, si se acuerdan, teníamos 1.8 milimos de conductividad de entrada. Pues al siguiente día, debido a que se consumieron 1.8 equivalía a 3060 gramos, ¿recuerdan? Pero por estos 10 gramos que se consumieron el primer día, pues al siguiente día vamos a tener 3050 gramos, lo cual equivale a una conductividad de 1.79. 1.8. No hay mucho consumo. A los 8 días, considerando que toda esa semana consumió 10 gramos, a los 8 días vamos a tener 2.900 gramos, lo que equivale todavía a una conductividad de 1.76 prácticamente. Es decir, que apenas ha bajado 0.4 milimos por centímetro en una semana. Y así nos vamos a la siguiente semana, ¿sí? 1.68 milimos. A la tercera semana 1.61 y a los 30 días 1.5. Entonces lo único que vamos a ir haciendo es reponiendo el agua que se gastó, ¿sí? De un día para otro. Entonces esa reposición de agua, esa sí tiene que ser todos los días, ¿sí? Les decía, 10 litros la primera semana, 15, 20 y 25, así conforme va desarrollando el cultivo. Y finalmente tenemos ya los 30 días, que es cuando nuestro cultivo debe estar listo para cosecharse, pues tenemos todavía una conductividad de 1.5 milimos. ¿Esto qué implica? ¿Lo podemos seguir utilizando? ¿O ya tendríamos que cambiar la solución nutritiva? Es una pregunta. ¿Se valdría reusarla pero agregarle más fertilizante? Esa es una opción, pero ¿se acuerdan que nosotros definimos la conductividad mínima permitida, que iba a ser de 1? Sí, porque todavía con 1 nuestro cultivo puede desarrollar sin problemas. Entonces, después de un ciclo de cultivo a los 30 días, todavía tenemos una conductividad de 1.5. Quiere decir que nosotros podemos hacer otro cultivo sin problema con esa misma solución. Recuerden que aquí
Para este ejemplo es una cama de 2 metros cúbicos, ¿no? O sea, realmente es una tina pequeña. Si nosotros lo tenemos esto a escala comercial, sería lo mismo. Nada más multiplicas por el número de tinas que podría ser, ¿no? Sin embargo, los valores en cuanto a conductividad, en cuanto a consumo de sal, pues van a ser los mismos. Entonces, este ejemplo nos puede servir para incluso una unidad grande de producción. Es decir, que para un cultivo así de este tipo, que puede ser lechuga, aceite, entonces sí, 1.6, 1, 2. Se fue otra vez. no me deja cambiar la diapositiva, no sé qué pase. Profe, Sí, Tengo una duda antes de que le cambie. Aquí en Sí. cantidad y conductividad eléctrica al siguiente día son Sí. 3050 gramos. No entiendo de dónde salió ese número. ok. Bueno, si nos vamos, lo que pasa es que no sé por qué no se puede cambiar la diapositiva. Si recuerdas, la conductividad con la que entramos era de 1.8. 1.8 equivale a 3060 gramos. 1.8. Ajá, que Ajá. fue la lámina anterior, ¿no? Con la que empecé Nada más que no, te digo, no me deja cambiarlo. Pero empezamos con una conductividad de 1.8. Nosotros definimos ese parámetro. Tú como técnico dices, voy a preparar solución para lechuga con conductividad de 1.8. Y ya sacamos la cantidad de sales que aplicaste para generar ese 1.8 y resulta que son 3060 gramos. ¿Okay? Es 1.8 por 850, señorita. Ok, gracias. Ya, Tenía ok, ese dale. dato. Sí, deseamos que la conductividad eléctrica, 1 milimol, está calculada con base en 850 partes por millón de sales o de iones. Sí, entonces sí, como dice el doctor, si multiplicas 1.8 por 850 te da 3060. Con esa arrancamos. La conductividad al día siguiente, dado que hubo 10 gramos de consumo de sal por tina. Profe, Sí. Ajá. disculpe, es que a mí me da 1.8 por 50, me da 1530. Y ya después se multiplica por el volumen del agua, ¿no? Y ya salen los 3060, Sí, los exacto. 3050, ¿no? Ok. Sí. Está bien, gracias. Bueno, los 3060 sale de multiplicar 1.53 gramos por 2000, que es la cantidad de agua que tienes en la tina. Ahí salen 3060. Si esos 3060 los divides entre 0.85, te da esa conductividad de 1.8 también. Sí. Bueno, pero les digo, esos parámetros nosotros los definimos. La cantidad de sal que se consume es con base en las curvas de extracción. Entonces ahí 1 gramo de sal que se consume por día, pues por metro cuadrado, implica 10 gramos por tina, que son, multiplicándolo por 10, ¿no? Que son los 10 metros que tenemos. Cada segundo y después de tener una conductividad de 1.5, lo cual pues todavía nos permite seguir trabajando esa misma solución, solamente agregándole agua diaria, agua simple. ¿Siguen viendo la presentación? no, no se ve. No, ahorita no se ve, profe. Tampoco la veo. Estamos viendo a usted. A ver, la voy a volver a abrir a ver si deja.
Me avisan cuando se vea, por favor. Sí, profe. ¿Me ve? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, profe. Ok. Bueno, ¿qué hacemos una vez que ya el cultivo terminó? Entonces recuerden que nos quedamos con una conductividad de 1.5 todavía en la solución. Entonces en este ejemplo podemos hacer otro ciclo de cultivo a 30 días. Es decir que esa solución nutritiva que comenzamos o con la que iniciamos, podemos seguir utilizándola todavía. Y de 1.5 nos va a bajar en los 30 días hasta 1.2. Por lo tanto, podemos hacer otro ciclo de cultivo sin ningún problema. Pero ya un tercer cultivo pues ya no nos alcanzaría. Ahora sí, a la tercera semana llegamos a esa conductividad que definimos en un principio, que era la mínima permisible, que era de 1 milimol. Entonces, en ese caso, tenemos varias opciones, ¿no? Primero, podemos ir reponiendo la cantidad de sal que se perdió. Es decir, por ejemplo, para este ejemplo que vimos, se llegaron a perder, a ver, déjenme ponerla. Empezamos con 3.060 gramos y terminamos con 2.560. ¿Cuántos gramos son menos? $500. Sí, fueron 500, efectivamente. Sí, entonces, lo ideal es que repongamos esos 500. Uy, otra vez ya se trabó. Ok, entonces, no sé si lo están viendo ya. No se ve aún. No, No profe, se ve, todavía no profe. se ve. Bueno, en lo que aparece, esos 500 gramos que se perdieron, nosotros no sabemos de qué tipo o de cuál fertilizante fue lo que se consumió. ¿Sí? Solamente sabemos que se perdieron 500 gramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para reponer esos 500 gramos? Ahí hay varias opciones. Una de ellas es que repongamos 500 gramos de sales de todos los fertilizantes en proporción, ¿sí? Digamos, si para 3.060 gramos pusimos esta cantidad de fertilizante,
Entonces, para 500 gramos, ¿cuánto fertilizante habremos puesto o tendríamos que poner de cada una de las fuentes? ¿Sí? Entonces hacemos una regla de 3 y aplicamos todos de una forma equitativa, lo cual no es tan conveniente porque un cultivo como la lechuga va a absorber más de unos fertilizantes o de unos elementos que de otros, ¿sí? Y al final sí vamos a tener una conductividad de 1.8, pero a lo mejor no con el equilibrio con la que empezamos el ciclo, ¿no? Sería el inconveniente. La otra es si tenemos la curva de absorción por etapa fenológica con datos históricos, entonces nosotros podemos hacer una relación. Para la primera semana sí se consumió más nitrógeno, para la segunda semana se consumió un poco más de calcio y así. Entonces vamos sacando información histórica y entonces ir reponiendo más de unos fertilizantes que de otros. Eso sería un poco mejor que la primera opción, ¿no? Y lo ideal pues es de que hagamos un análisis de la solución nutritiva y entonces ahí determinamos si metimos, digamos, 120 partes por millón de nitrógeno, ¿cuánto queda de ese nitrógeno? Y reponer solamente pues lo que se haya consumido. Pero para eso pues tendremos que hacer un análisis de la solución nutritiva y eso pues no es barato, pues nos va teniendo un costo, y si lo hacemos para todos los elementos pues va a generar un costo que si es un productor grande no le cuesta mucho, pero si es un productor pequeño sí le cuesta desembolsarlo. Entonces ahí entran ustedes, que es lo más conveniente de acuerdo al productor. Si es una empresa muy grande, pues ahí lo ideal es que se haga análisis, ¿no? Y ese costo pues va a servir para todo nuestro cultivo, para todo lo que tengamos de superficie, ¿no? Entonces allí eso digamos sería la mejor opción de todas, ¿no? Si el productor dice, no, yo no voy a hacer ya gasto, y mejor cambiamos toda la solución nutritiva, esa es otra opción. Después de cada ciclo, generar una solución nutritiva nueva y entonces utilizarla solamente para un ciclo. Si nos sobró mucha o poca, pues ya eso nosotros tendríamos que aprovecharla. Una opción es, por ejemplo, casi todas las empresas tienen algún área de jardín o de áreas verdes donde se pudiera utilizar esa solución nutritiva prácticamente directa, ¿no? Entonces, regamos jardines, regamos árboles en la periferia o bien algún otro uso ornamental, ¿no? Y lo que sí, nunca hay que tirar la solución nutritiva, ¿no? Sí, para evitar que haya contaminación del suelo o del aire. Entonces, esa sí no se las recomiendo. Siempre hay que sugerir al productor, si él es el que decide que cambiemos la solución nutritiva, pues entonces vamos a darle un segundo aprovechamiento, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay, vamos a continuar. Bueno, el siguiente tema es sobre la técnica de la película nutritiva, mejor conocida como NFT por sus siglas en inglés, ¿no? Esta la genera Alan Cooper en los años 60, este sistema. Si la hidroponía profunda tenía el problema de la oxigenación, entonces se genera esta técnica en la cual tenemos un contenedor con una pendiente y entonces ya el agua no va a estar estancada. Entonces el sistema NFT va a constar de un depósito otra vez impermeable que esté bien sellado con las características que ya les indicaba. Vamos a tener un sistema de canaletas donde vamos a tener nuestros cultivos y esas canaletas deben de tener una pendiente. Bueno, esa pendiente debe de ser, lo recomendable es que sea del 2%, pero desde 1% puede funcionar.
va a depender otra vez del cultivo, del tamaño del contenedor, algunas cosas así. Lo ideal siempre es que sea del 2%. Va a ser un sistema cerrado, entonces después de que hacemos pasar el agua, que por gravedad va a pasar a lo largo de la canaleta por esa pendiente, y luego la vamos a captar acá al fondo y la vamos a regresar a la cisterna de origen. Para este sistema, bueno, también necesitamos una bomba que nos genere el paso de la solución nutritiva hacia el inicio de las canaletas, ¿no? Se le llama técnica de la película nutritiva porque va a ser una película de agua o de solución la que va a estar pasando por la canaleta. Y el resto de la canaleta pues va a tener oxígeno. Entonces aquí no vamos a tener problemas de oxigenación porque el agua va a estar todo el tiempo corriendo cuando tengamos el sistema de riego encendido. No todo el día va a estar encendido, podemos tener digamos que trabaje cada 10 minutos y trabaje 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Y así, dependiendo del cultivo, de la etapa fenológica, eso lo podemos nosotros programar. Y bueno, lo ideal, pues que tengamos un programador para estar haciendo estos movimientos, ¿no? De la solución nutritiva. Y bueno, aquí, por ejemplo, en este esquema, también para oxigenar un poco también el agua de la cisterna. ¿Sí? No podemos ver la presentación, solo lo estamos viendo a usted. Ok. Déjenme entonces otra vez me salgo. Es que mi internet anda un poco mal. Sí, una disculpa. Bueno, se supone que está arriba. Si no, ahorita me espero tantito a ver si la ven. La pantalla completa, profe. Ya está. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya. Sí, profe. Bueno, otra vez entonces les explico. NFT otra vez vamos a tener un depósito donde tenemos nuestra solución nutritiva. Esta solución ya va a ser la que se va a aplicar directamente al cultivo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos esquemas donde podemos también tener solución madre y después, antes de que pase el agua al cultivo, ¿no? Pero bueno, en este esquema se ejemplifica solamente con el depósito, con la solución a la concentración que va a llegar a las plantas, una bomba que nos va a hacer pasar o nos va a hacer llegar la solución nutritiva al inicio de nuestro contenedor. En este caso generalmente son canaletas, que en la actualidad pues ya las que más se utilizan ya son plastificadas y te venden ya los sistemas ya muy bonitos, ¿no? Ya nada más para instalarlos, incluso con la pendiente necesaria, etcétera, etcétera. Entonces, tu canaleta, aquí tú tienes que ver de qué forma colocas las plantas. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, viene también otro contenedor más pequeño, que puede ser una maceta. ¿Sí? Una maceta pequeña de polietileno, y bueno, ya puede incluso venir con su sustrato del almácigo, y ya las raícitas van a empezar a crecer aquí, ¿no? ¿Sí? Obviamente cuando recién trasplantas, pues tienes que tener cuidado de que la canaleta no sea tan profunda o que las raíces de las plantas estén llegando a donde pasa esa película nutritiva, ¿no? Y les decía, con el programador o el timer, nosotros podemos darle el riego cuando nosotros lo consideremos conveniente y de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo y de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces los riegos puedes tú variarlos de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Y bueno, en este ejemplo también aquí hay una bomba de aire que va a generar un poco de movimiento aquí en el agua, ¿sí? Este es para garantizar que que esta agua que está aquí en la cisterna de origen, pues también tenga cierto contenido de oxígeno, ¿no? Aunque aquí les decía, el problema de oxigenación no es como en hidroponía profunda, porque aquí las raíces de las plantas, ¿sí?, siempre van a tener un espacio de aire también. Y bueno, la programación de los riegos debe ser tal
que no se deshidraten las raíces. Entonces estos contenedores generalmente están cubiertos, pues no están oxigenados, digamos, o no están abiertos a la intemperie para evitar que se desequen las raíces. Entonces aquí siempre va a haber una humedad relativa alta, aunque en ese momento no estés regando, pero va a haber una humedad relativa alta que impide que las raíces se desequen. Si esto ocurre, pues tu cultivo se te va a morir, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. Bueno, aquí hay otro esquema, representa lo mismo. Entonces tenemos un depósito con la solución nutritiva que nosotros vamos a aplicar directo al cultivo. La hacemos llegar con una bomba a donde está el inicio de la canaleta. Se genera esa película nutritiva que va a pasar por cada una de las plantas y al final va a haber una salida, un drenaje, un sistema de drenaje que nos regresa la solución nutritiva a nuestra cisterna de origen. Entonces, este es el NFT así muy breve, ¿no? Y es en lo que consiste, les decía, generado en Inglaterra en los años 60 por Cooper. Ok, aquí tenemos otro esquema donde ya tenemos más de una canaleta y bueno, así es como funciona, ¿no? Nuestra cisterna de origen con la solución nutritiva como queremos que llegue al cultivo, la bomba, ¿sí? La tubería principal que nos va a hacer llegar a cada una de las camas de cultivo o de los contenedores, ¿no? De las canaletas. Y generalmente, bueno, aquí va una manguerita que nos va depositando el agua en cada uno de las canaletas. Al final un tubo de drenaje que nos va a regresar el agua a la solución nutritiva, a la cisterna de origen. Entonces, aquí, ¿qué problema nos puede generar? La oxigenación ya no fue un problema tan fuerte. Entonces, la NFT tiene esa ventaja con relación a la hidroponía profunda. Otra vez, un problema que podríamos tener fuerte es la contaminación. Si esto se nos llega a contaminar con algún patógeno o con algas, entonces seguramente todas las plantas van a sufrir porque está recirculando. Entonces hay que evitar eso. Bueno, aquí en esta imagen, en la Universidad de California también probaron el sistema NFT. Vean aquí, no sé si alcancen a ver a la derecha del cursor, aquí viene la canaleta que está recubierta también con un polietileno negro. Entonces aquí viene la película nutritiva y aquí en el extremo inferior derecho, ahí está ya el codito ese que va a conducir el agua hacia la cisterna de origen, ¿no? No sé si está el doctor Efraín por ahí, pero me parece que este viejito es Gehrig. Sí, no tengo la certeza. No, él es de la Universidad de Tucson, en Arizona. No es Gehrig. Ah, ok. Sí, porque Gehrig fallece en el 70, por eso yo tenía esa duda. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos otra vista. Vean de cómo se conduce. Abajo tenemos una canaletita de lámina y luego con su recubierta de plástico y por ahí pasa la solución nutritiva, ¿no? Y vean el desarrollo de los cultivos, pues es mejor que en suelo, ¿no? Sí, o al menos esa es la idea, por eso se generaron estos sistemas. ¿Sí? Y ahí está el jitomate ya en NFT. Y si se dan cuenta, la canaleta no es grande, es muy pequeña, ¿sí? Sin embargo, la separación de las plantas sí es suficiente para permitir que las raíces tengan suficiente espacio y bueno, el desarrollo de la planta sea lo mejor posible, ¿no? Aquí incluso la veo un poco vegetativa, o al menos no la han podado. Ok, bueno, otro problemita que les señalaba para el NFT es a veces cómo poner nuestro cultivo para que llegue a la solución nutritiva, ¿no? O que la raíz del cultivo esté, o que tenga a su alcance la solución nutritiva. Entonces,
En algunos sistemas, por ejemplo aquí, ponen una cubierta de polietileno con perforaciones y la canaleta no es muy alta. ¿Sí? Entonces aquí este es un cubito de lana de roca que también puede ser de otro material. En México, por ejemplo, ya se están produciendo algunas espumas de poliuretano que pueden hacer la misma función en semillero que la lana de roca. Y bueno, las raicillas, una vez que el cultivo ya está listo para el trasplante, las raicillas salen aquí alrededor de la esponja o de la lana de roca, se colocan aquí y bueno, hay que procurar, les decía, que estén en contacto con la lámina de agua, ¿no? Si nosotros tenemos poca pendiente, el flujo del agua, ese puede ser otro problema que generemos nosotros mismos, ¿no? Si no le damos suficiente pendiente. Entonces, la planta va a ir desarrollando de tal forma que cuando la raíz ven que en la lana de roca, más bien en la hidroponía profunda, se cubría prácticamente todo el contenedor, ¿no? Con las raíces, pues aquí también puede suceder lo mismo. Y si no tenemos buena pendiente, nos puede estar ocasionando un problema de que no fluye el agua adecuadamente y por lo tanto tener posibles encharcamientos, ¿no? Dentro de la canaleta. Entonces de ahí que sí sea muy importante poner la pendiente recomendada. Bueno, aquí hay este esquema del propio Cooper, donde él propone también el uso de algunas contenedores como macetas para cada una de las plantas de manera individual. Entonces, entra por acá la solución, o dónde está la bomba, o entra de este lado y acá es el drenaje, ¿no? Y bueno, el sistema, aquí en la vista lateral se ven aquí bien las macetitas, ¿no? Como también se pueden ir colocando diferentes formas. Porque les decía, en este sistema a veces sí constituye un problemilla el poner nuestra planta así nada más desnuda. Cuando está pequeña, sobre todo, si nosotros la traemos con un cepellón por ejemplo, de turba, con el paso del agua se va a lavar esa turba, ¿no? Entonces, por eso para algunos cultivos recomiendan sí el uso de algún contenedorcito que permita pues que la raíz no esté o que ese sustrato no se pierda tan fácilmente, pues. ¿Sí? Si nosotros ponemos la raíz con el cepellón desnuda, pues a la larga se va a lavar y ya esos residuos del sustrato, del almácigo, nos pueden ocasionar algún problemita acá en la misma canaleta o bien en nuestra cisterna, ¿no? Es el cuidado que hay que tener nada más para este tipo de sistemas. Les decía que también podemos tener solución concentrada. Entonces, en este esquema tenemos nosotros al menos 3 depósitos, ¿sí? Uno de ellos es el ácido y en los otros 2 tenemos el resto de los fertilizantes. Entonces, lo que ya les comentaba el doctor Efraín, pues lo mínimo que puedes tener son 3 depósitos, ¿no? Si vas a preparar solución concentrada. Entonces, aquí lo que también ya vieron en el ejercicio de que ¿cuánto flujo voy a permitir de cada depósito para mi cisterna de origen? Pues eso va a depender de la concentración que yo quiera meterle al cultivo. Pero entonces también es sobre todo para una empresa ya grande, pues preparar solución madre y no estar preparando todos los días solución nutritiva normal. Ok. Aquí es lo mismo, sin embargo aquí se adicionan otros elementos al sistema. Por ejemplo, aquí se pone una computadora, ¿sí? Que estas computadoras, bueno, ya existen diferentes marcas que nos venden equipos de nutrición, donde ya tienen integrados pues los inyectores y van aplicando el volumen que nosotros le programemos directamente. Entonces, a través de la computadora nosotros podemos decir, yo quiero que ahora la conductividad de mi solución que llegue a la planta sea de 1.2. Y ya, la máquina va a agarrar los de cada tinaco
pues lo que nosotros le queramos poner. Y de esa forma, bueno, ya es mucho más práctico, ¿no? Mucho más fácil que hacerlo de manera manual. Aquí tenemos otros elementos que son esterilizadores. Lo que les decía, estos pueden ir después, ¿sí? De que la planta, de nuestra tubería, de ¿dónde está el desagüe? Está de este lado. Ok, bueno, aquí los están colocando desde antes de que pasen al tanque donde va a mezclar con la solución madre, ¿sí? Es decir, que de la cisterna que estamos utilizando, esta solamente va a tener agua. Y esa agua la vamos a esterilizar a través de filtros, de esterilizadores de radiación ultravioleta, de ozono o bien con calor, o pueden estar combinados ambos o los tres sistemas para evitar y aquí matar a todos los microorganismos que pueda haber en la cisterna original, ¿no? Sí, entonces aquí también vamos a tener un potenciómetro, un conductivímetro que nos va a estar dando señales o todo el tiempo va a estar avisándonos si hay alguna modificación en uno de estos dos elementos que son muy importantes, ¿no? Entonces, así se va haciendo complejo el sistema, pero bueno, mientras más tengamos equipo, va a ser mucho mejor, ¿no? El manejo de nuestros cultivos. Los potenciómetros, conductivímetros, generalmente si se varía por algún motivo, te generan una alarma y esa alarma pues te va a indicar que a lo mejor se tapó uno de los depósitos y no está fluyendo al gasto que nosotros queremos alguno de los elementos, ¿no? De los fertilizantes. Si el pH se modifica, puede ser debido a que a lo mejor el ácido no está trabajando de manera correcta o por ahí tuvo un taponamiento en los inyectores. Entonces, todo esto es parte de un sistema NFT y actualmente, digamos, estos son el sistema que ya te venden de manera comercial para una empresa ya un poco grande, ¿no? Que pueda pagar todo esto. Aquí tenemos otro esquema donde vienen ya cada uno de estos de los componentes, les decía, un potenciómetro, un conductivímetro, termómetro para la solución, ¿sí? Bombas, las bombas que van a suministrar el agua o la solución a todo nuestro cultivo. Podemos tener un oxigenador o aereador, les decía, los sensores pH, temperatura, conductividad eléctrica, ¿sí? Vamos a tener una fuente de suministro de agua. Recuerden que aquí nosotros no podemos quedarnos sin agua, entonces siempre tenemos que tener la garantía de que haya agua lista, agua fresca para poder ir la esto, ¿no? En un sistema ya computarizado, pues nosotros podemos tener lo ideal es estar programando en todo momento que se genere la cantidad de fertilizante o de iones que la planta necesita de acuerdo a su etapa fenológica. Otro componente importante podría ser el medidor de flujo. ¿Sí? Siempre es conveniente tener un medidor de flujo para ver los consumos. Y ese medidor de flujo, si está conectado a la computadora, pues que nos vaya generando información de cuánta agua se consume por día, ¿no? Y con base en ello, pues nosotros podemos ir teniendo información para que en un futuro nuestros cultivos vayamos mejorando cada vez más su producción, ¿no? Darle las mejores características. Aquí hay un equipo de desinfección por rayos ultravioleta, ¿sí? El cual, les decía, se conecta en la salida de nuestra cisterna, ¿no? Sí. También, si es un sistema, digamos, que no sea de solución madre, también se puede instalar. Y en ese caso, se puede instalar en el drenaje, ¿sí? De tal forma que si por ahí en el cultivo
al movimiento del agua se contaminó por alguna fuente, pues antes de que llegue a la cisterna de origen, desinfectarlo, ¿no? Entonces estos también han sido pues muy exitosos para este tipo de sistemas y sí se están, digamos, sí se están instalando muchos de estos. Les digo, puede ser por radiación ultravioleta, otro puede ser por temperatura y el otro ¿de qué era? Se me fue ahorita. Bueno, existen diferentes formas, ¿no?, que podemos desinfectar. Por ahí en la lámina anterior viene el otro. Pero ¿no? ¿Perdón? Parece que era el ozono. Sí, ya. Sí, muchas gracias. Sí, el ozono es el otro. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutitos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ha funcionado este sistema. Les decía que en la actualidad pues ya no los venden todos los equipos con las canaletas ya plastificadas y todo muy bonito, ¿no? Pero bueno, obviamente es costoso. Si la empresa tiene lana, pues adelante, ¿no? Si es un productor pequeño que va empezando, pues necesitamos echarle la mano y darle opciones. Sí, entonces aquí, por ejemplo, vemos que los contenedores, las canaletas estas son delgaditas. Sí, este tubo que se ve aquí abajo en el fondo, ya es el tubo del drenaje. Sí, las canaletas siguen siendo cuadradas, tienen una cubierta para evitar el paso de luz. Sí, entonces tienen todas las características, pues. Entonces podemos utilizar diferentes tipos de contenedores. En esta otra imagen se ven aquí, son también canaletas plastificadas ya, pero ahora con macetas. Y las macetas ya tienen ciertas ventajas, ¿no? Con relación a la raíz desnudita nada más ahí al fondo. Sí, aquí vemos el inicio de nuestro sistema de riego, como en cada canal va cayendo el chorrito de agua y ya se va desplazando por gravedad hacia el otro extremo, ¿no? Aquí está también otro ejemplo. Estas ya son canaletas típicas de las que venden ahora. Incluso los sistemas de soporte te los venden ya para que nada más... No cambia la imagen. Ah, ok. Bueno, espera un poquito porque está un poco lento, creo. ¿Me avisas si ya cambió? Ahorita yo estoy viendo una canaleta blanca. Yo veo dos canaletas blancas con banderitas negras. Ya cambió a una canaleta blanca. Sí. Ok, les decía, este tipo de canaletas ya plastificadas, sí, pues ya son mucho más prácticas, son fáciles de instalar, te venden incluso los soportes ya con la pendiente necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya resulta a veces muy fácil, pues si ya compras todo. Pero bueno, el problema, les decía, es el costo, ¿no? Ok. Aquí tenemos ya una vista de esas canaletas, pero ya con cultivo, ya con unas lechugas ya listas para cosecha. No sé si ya las estén viendo. Todavía no. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, profe. Ya. Ok. Sí, mi internet sí que me sigue fallando un poco.
Bueno, ahí les decía ya, esas canaletas blancas que vimos, aquí ya tienen su cultivo, ya listo para cosecha. Si se dan cuenta, aquí está el sistema de entrada de la solución, aquí donde está el puntero, al frente, digamos, de la foto. Hacia el fondo se ve el desnivel y aquí en medio, aquí está el sistema de drenaje, ¿no? Entonces el invernadero está dividido. Sí, hay dos sistemas de alimentación del agua y desembocan los dos en el centro del invernadero y ya se conduce el agua hacia la cisterna de origen. Aquí se ve otra imagen de lo mismo, ¿no? A ver si ya les cambió también. ¿Sí les cambió la imagen? Sí, profesor. Sí, ya, profe. Ok. Bueno, ahí les digo, ya se ve todo muy bien, pero bueno, el costo es lo importante aquí. Sí. Cambié la imagen, aquí tenemos ya el sistema de drenaje para cada una de las canaletas donde tenemos un colector. Y ese colector pues nos va a juntar toda la solución que va circulando y es el que va a regresar a la cisterna de origen. No sé si ya cambió la imagen. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ya nos queda poco tiempo. Sí. Otra vista. ¿Me avisan si cambió? Sí, ya cambió. Sí, Okay. profe. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí podemos tener incluso diferentes tipos de lechugas o de otros cultivos, sí, en un mismo espacio, en un invernadero, ¿no? Aquí en esta otra imagen tenemos arúgula y se ve perfectamente el desnivel que tiene que tener este sistema, ¿no? Por aquí en la foto también se ven unos ventiladores que bueno, estos ya son para mejorar las condiciones de la parte aérea de la planta, ¿no? Para sacar el calor. Sí, no sé si ya lo vean esta última del cultivo de arúgula. Sí. Ok, bueno, avanzamos. Una más pequeña, un invernadero más pequeño, pero igual con canaletas plastificadas, ¿sí? Y estas son como ovaladas. Entonces han ido mejorando las canaletas para permitir que el flujo sea más homogéneo. Entonces ya en la actualidad pues son un poco ovaladitas, ¿no? No sé si ya la vean. Sí, ya se ve, profe. Ok. Sí, diferentes tipos de lechuga en diferentes etapas fenológicas. Y bueno, la canaleta plastificada que ya les señalaba. Aquí en este caso el cepellón es con lana de roca, ¿sí? Donde se ven perfectamente los cubitos formados, ¿no? Sí, no sé si la vean. Sí, se ve. Ok, entonces avanzamos. Bueno, aquí en esta imagen vemos la raíz, cómo de una planta pues se llega a juntar con la planta que viene. De ahí que sí es importante que haya una pendiente lo suficiente para que el flujo del agua sea el adecuado, ¿no? Y no vayamos a tener encharcamientos. No sé si la vean esta donde se ve la raíz. Sí se ve, profe.
Ok. Bueno, yo creo aquí le vamos a dejar. En la siguiente sesión terminamos NFT. Vamos a ver un ejemplo donde sí tenemos que hacer la reposición de la solución nutritiva. Entonces, pues por ahora aquí lo dejamos. Yo tengo otra reunión ahorita a las 12. Entonces nos veríamos el miércoles, si Dios quiere. Doc Magdaleno, un favor, pasa lista porque le busqué y no hallo cómo. Oh. Solo que les comentes a los chicos que no salgan de la reunión. Y yo, como le hice, fui viendo los participantes. Yo he intentado y no he podido pasar lista, pues ahorita pasa en este momento y ya. Los que estén presentes, supongo que todavía no se sabe nadie. Es que tengo otra reunión. Pues nomás apriétale. En este momento,